Decía la canción, todo lo que cueste, no importa todo lo que cueste. Estar con el Señor es lo mejor en lo que puedes invertir tu vida. Bueno, en esta mañana vamos a tocar 3 puntos con 3 subpuntos, ¿vale? Y en primer lugar quisiera que leyéramos para darnos cuenta que la presentación no es una ordenanza, no es un requisito para la vida cristiana, al igual que sí lo es el bautismo de mayores. Pero vamos a ver por qué razón se presenta al Señor Jesús. Así que vamos a abrir nuestras Biblias por Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 22. Esperamos un poquito que vayan saliendo los niños. Lucas 2:22 dice: asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de Moisés, ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Y algo que tenemos que tener en cuenta, que Jesucristo estuvo, o sea, todo su alrededor, sus padres, él mismo, estaba bajo la ley, el tiempo de la ley. No así cuando murió. Una vez Jesucristo muere en la cruz y resucita, en ese momento pasamos de la ley a la gracia, al tiempo de gracia, donde la salvación es para todo el mundo, no solo para los judíos. Así que ahora me gustaría tocar un punto, el primer punto, que es: ¿quién son nuestros hijos? ¿Quién son nuestros hijos? ¿O qué son, mejor dicho? ¿Quién son o qué son nuestros hijos? El Salmo 127, versículo 3 dice: disculpar, se me seca la boca. El Salmo 127, versículo 3 nos dice qué son nuestros hijos. Y dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. No es un tostón, no es un castigo tener hijos. No es algo agobiante, o no debe de serlo salvo en momentos puntuales. Si tenéis algún nieto como Isaac, como nuestro Isaac, pues seguro que ya sabrás que son muy nerviosos, que lo tocan todo, pero al final reconocemos que pese al cansancio que nos puedan producir, nuestros hijos son herencia de Jehová. Fíjate, la Nueva Traducción Viviente dice que los hijos son un regalo del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Los hijos son un regalo del Señor, aunque vengan de forma inesperada. Son un regalo del Señor, y Dios ya desde antes de su nacimiento ya tiene su proyecto de vida, ya tiene su plan, que es bueno, que es de bendición. Los niños no son del Estado, no les pertenecen al Estado español, nuestros niños que tenemos aquí, ni ningún niño sobre la tierra. Dios nos confía a los padres la vida de nuestros niños, es decir, que nos convierte a los padres en administradores, nos convierte en mayordomos, es decir, que nuestros hijos los tenemos que cuidar y que conducir dentro de la palabra de Dios, dentro de lo que nos dice la Biblia. Nuestra responsabilidad es cuidar a los niños, protegerlos, ser ejemplo nosotros los padres, instruirlos en la palabra de Dios y ponerle límites y disciplinas. Pero esto ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Punto 2. Los niños se presentan, no se bautizan. Para bautizarse se requiere que la persona sea lo suficientemente madura para poder entender claramente el plan de salvación, para poder entrar en esa dirección de Dios. Necesitamos ser maduros, adultos, necesitamos poder decidir,
Porque el bautismo, como vimos este septiembre pasado con los bautismos, el bautismo es un simbolismo. Cuando se te hunde en el agua, es un simbolismo de la muerte, y cuando se te levanta, de la nueva vida en Cristo. ¿Vale? Entonces, los niños, al no tener esa capacidad, los niños los podemos presentar. Todo aquel que quiera se puede presentar a su hijo, aunque, como decía antes al comenzar el culto, entiendo que todo padre cristiano, cuando ve al bebé ahí en el hospital, oran por él y se lo presentan al Señor. Pero en esta mañana lo haremos con Mía de una forma oficial y ante todos los testigos que estáis aquí en esta mañana. Me gustaría, para este punto 2, leer Mateo 19, del 13 al 15. Llevaron unos niños en una ocasión a Jesús para que le impusiera las manos y orara por ellos. Qué bueno, eso es lo que vamos a hacer, solamente que no tenemos una desventaja, y es que no está Jesús aquí presente en carne y hueso, para que la verdad que sería extraordinario poderlo tener aquí y disfrutar de él, y que él pudiera orar no solo por nuestros hijos, sino por nosotros los adultos también, ¿verdad? El caso es que los discípulos reprendían, supongo que a los padres que llevaban a los niños. Siguiente versículo. Jesús les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Así que Jesús está por la labor de orar y Jesús es un hombre cercano para los niños y para las mujeres de una forma especial. Jesús rompió con todos los estándares sociales. Y por último, 3 responsabilidades de los padres en la presentación. Y esto es lo que vamos a estar haciendo en esta mañana. Vamos a estar viendo, más que hablar de la nena, que es pequeñita, que no entiende mucho, pero sí que es una declaración, al igual que el bautismo, una declaración al mundo entero de que ellos se comprometen a educar a Mía en los caminos del Señor. Los padres deben imitar, la primera cosa, 3.1, los padres debemos de imitar los buenos ejemplos de la congregación. Así que Brian y Paula, debéis de ver gente dentro de la congregación que sean maduros y para poder imitarlos a ellos, ¿vale? San Pablo, si yo dijera en esta mañana: imitadme a mí como yo imito a Cristo, quizás podría parecer pedante, arrogante, pero San Pablo no le cuesta nada hacerlo. Él lo dice abiertamente. Primera de Corintios 11:1. Dice: imítenme a mí, dice Pablo, como yo imito a Cristo. Así que tenemos entre nosotros ver gente más madura y poderlos imitar su fe, imitar su vida, imitar cómo se desarrollan, porque eso es bueno para el pueblo de Dios. Filipenses 3:17 dice: hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. ¿De acuerdo? Así que Brian y Paola, la primera tarea que tenéis es discernir la gente madura de la iglesia y poder imitar algunas de las cosas de sus vidas. Y ahora vamos a coger primera de Pedro 2:21, donde Jesús es el ejemplo primordial. Yo creo que no podemos tomar mejor ejemplo que el del propio Jesús. Primera de Pedro 2:21 dice: para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Es decir, que también vamos a tener sufrimientos, vamos a tener momentos difíciles, vamos a tener circunstancias que nos agobien, pero qué bueno que tenemos ese ejemplo de Jesús,
para seguir sus pisadas. Punto número 3, 3 apartado 2. El ser humano crece y madura imitando o mirando a los demás y especialmente a los padres. Por eso, si queréis imitar, si queréis darle un buen ejemplo a Mía, debéis de vivir totalmente unidos. El primer ejemplo que va a recibir un niño es cómo son sus papás. Recuerdo en una ocasión que dijo una persona: mi papá en la iglesia es un santo, pero en casa es un demonio. ¿Vale? No podemos, no debemos imitar las malas conductas, no debemos de imitar lo malo. Muchas veces cuando yo he llamado la atención a alguien me dicen: sí, pero fulanito lo hace peor. Bueno, lo que tenemos que imitar son los buenos ejemplos. Y vamos a leer unas cuestiones para el matrimonio, es decir, la relación entre el hombre y la mujer, de cara a Mía, de cara a su hermano mayor. Vamos a leer Efesios 4, 31 al 32. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. 4:31, perdón. 4:31 y 32. Este también lo vamos a leer, pero más tarde. A continuación. Abandonen toda amargura, ira. ¿Cuánta ira a veces hay en el matrimonio? ¿Qué daño le hacemos a los niños cuando los papás discuten, cuando los papás tienen una vida de amargura, cuando en casa todos son gritos? Aquí dice calumnias, pero gritería, maledicencia y toda malicia. Tenemos que vivir sabiendo que nuestros hijos nos están mirando en todo lo que hacemos. No podemos pensar que Mía un día se ponga a leer la Biblia en casa si no ve a Brian o a Paola que leen la Biblia. No orará por sí misma cuando se haga mayor si no ve a los padres orar, ¿vale? Así que debemos tener nuestro culto devocional diario. Eso es una cosa que me parece de la mayor importancia. Debemos de instruir en casa a los niños. Tenemos que tener en cuenta que nuestros niños se pasan entre 6 y 8 horas en el colegio y tienen después que cenar e irse a la cama. Y es importante que tengamos tiempo de calidad con ellos, que podamos tener un tiempo de oración, un tiempo de lectura de la palabra, ¿no?, donde el padre o la madre después den una explicación, porque es necesario hablar de forma que nuestros hijos puedan entendernos. Mía todavía es pequeña para poderlo entender, pero ya podéis tener vuestro devocional diario aquí en Navidad. En enero tuvimos el culto especial para niños, y en este culto una de las cosas que se hicieron, que yo creo que de la máxima importancia, es que se regalaron devocionales. Todos los habéis visto, hay unos devocionales para los niños mayores un poquito más grande y para los niños más pequeños uno más pequeño. Y no quiero hacer la pregunta, la voy a hacer, pero no me respondáis. ¿Cuántos padres de vosotros estáis utilizando esos libritos devocionales para tener un tiempo con vuestros hijos? No quiero respuestas porque si no creo que me daría un bajón importante. Pero todavía estáis a tiempo de retomarlo, queridos padres, todavía estáis a tiempo de retomarlos, ¿vale? Y cuando digo hijos, estoy hablando de toda la unidad familiar. Punto 3.3. Los padres deben instruir. Brian y Paola, debéis de instruir de una forma persistente. Debemos enseñarles la Biblia. En la iglesia se instruye o se adoctrina, aunque adoctrina suena peor, pero se instruye a los niños en los caminos del Señor. Se les enseñan historias, se les enseñan
verdades de la Biblia para que lo puedan practicar. Y se espera que los padres les preguntemos cuando nos salimos de aquí, les preguntemos qué les han enseñado y que podamos ampliarlo incluso, poder ampliar un poquito de esa instrucción. Me gustaría que pusiéramos Proverbios 22:6. Dice una cosa muy tremenda. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él o no lo abandonará. Esto es una promesa, los que estamos dando el Sígueme 1 lo sabéis. Hay una verdad, un ejemplo, un mandato o una promesa. En este caso hay una promesa de Dios. Y es que tu trabajo enseñándoles, instruyéndoles a tus hijos, no es tiempo perdido. No es emplear un tiempo por emplearlo. Tenemos una promesa de que aun cuando fuere viejo, entrado en años, no se apartará del camino del Señor. Y por eso también vamos a estar orando por Mía, para que ella pueda desarrollarse y pueda ser una mujer llena de Dios. Amén. Vamos a ver ahora un pasaje del Antiguo Testamento que nos muestra un poquito cómo era la enseñanza de los padres a los hijos, ¿vale? Así que vamos a leer en Deuteronomio 11:18. Dice, grábense estas palabras en el corazón y en la mente. Esto está hablando a cada uno de nosotros, aunque estés casado o estés soltero, ¿vale? Dice, grábese estas palabras en el corazón y en la mente. Átenlas en sus manos como un signo y llévenlas en su frente como una marca. Esto para los padres, es decir, que los padres tenemos que tener una relación con Dios viva y clara, que los niños puedan desear tener esa relación con Dios. A veces mi nieta Emma, me acuesto con ellos un ratito para que se duerman y es ella la que me dice, Abu, no hemos orado. Es ella, son los niños que tienen muy en cuenta la oración y poco a poco pues van a ir recibiendo enseñanza. Mi hija Esther, en eso es un ejemplo de perseverancia. Puede ser que se haya hecho tarde, puede ser que ella esté cansada, puede ser que ella esté enfadada, pero no falta el devocional para los niños. Es un ejemplo. Ella cogió los 2 devocionales y les hace a Geray y a Emma primero un devocional con su oración y después el otro devocional con su oración, ¿vale? Siempre antes de ir a la cama tienen una instrucción. Y yo te digo una cosa, yo que estoy escuchando y a veces he participado en ese devocional, quiero que sepas que tiene palabras y utiliza ejemplos que son un poco complejos para la edad de 5 años, que es la edad que tiene Emma, y más todavía para Geray, que tiene 3 añitos. Pero algo se les queda. El otro día me dijo, Abu, ahí no has puesto una semilla de amor. No sé qué es lo que había pasado, pero supongo que me enfadaría. Y cosas que crees que no han entendido, que son demasiado complejas, escucha, se enteran más de lo que nosotros pensamos. Así que yo os animo a tener el devocional con vuestros hijos, que podáis transmitirles del amor de Dios a cualquier edad. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, mi padre cogía, nos ponía a los 4, somos 4 hermanos, nos ponía a los 4 en fila y nos hacía que les recitáramos, no sé si era el Salmo 122 o 127, el caso es que no nos íbamos a la cama sin haber dicho esos versículos o ese salmo. Es muy necesario esa instrucción. Y seguimos con Deuteronomio 11, 18, 19. Enséñaselas a sus hijos y repítanselas. No, los niños reciben mucho
sobre todo cuando les repetimos las cosas. ¿Y cuándo se las deben de repetir? Cuando estén en su casa y cuando estén por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. ¿Y el 20? Escríbanlas en los postes de su casa y en los portones de sus ciudades. Nosotros no somos de cultura judía y por lo tanto hay cosas que las hacemos de forma diferente. Pero el kit de la cuestión, el núcleo de este texto de Deuteronomio es que al niño le tienes que instruir en casa, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando vayas por el campo, cuando estés trabajando. Siempre tenemos que tener tiempo para nuestros hijos y sobre todo en un mundo como el que vivimos hoy en día, donde ser cristiano es algo retrógrado, es algo de anticuados. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros niños, porque además están habiendo muchas influencias negativas como el lobby gay, el LGTBI y demás, y ese feminismo a ultranza que defienden muchas mujeres, y después se trasladan en los colegios, se está enseñando a nuestros hijos y nosotros debemos de ser los que marquen la pauta de la enseñanza correcta y la que no. Y le tenemos que decir al niño, no, eso no es así, o muy bien hija, muy bien hijo, sigue progresando, sigue aprendiendo. Y ahora vamos a ir a la última parte que he titulado Disciplina y límites. Voy a leer una serie de textos que yo sé que en nuestro tiempo nos rechinan los oídos. No es algo que esté en nuestra mente ni en nuestra cultura. Dice Proverbios 13:24. No corregir al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo. En la versión 1960 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que le ama desde temprano lo corrige. Y la pregunta es, ¿desde qué edad corregimos a nuestros niños? ¿Qué edad pensáis vosotros que debemos de corregirles, ponerles límites? Yo veo a Isaac de Damaris y Patrick, veo a Isaac, veo a Aarón, y tienen 2 añitos, creo que la mayoría de los que he nombrado tienen 2 añitos. Con 2 añitos, tú te puedes fijar y verás que el niño sabe lo que está bien y lo que está mal. Cuando recibe un azote, aun cuando es indoloro porque está el pañal y todo, aunque le des en el culete, el niño enseguida reacciona a ese castigo. Proverbios 23:13 al 14 dice: no dejes de disciplinar al joven, que de unos cuantos azotes no se morirá. Puede parecer gracioso, pero es una realidad que no vivimos en nuestros tiempos. Yo recuerdo el respeto que les teníamos a los profesores cuando yo estudiaba, y si había algún problema con el profe, sabíamos que íbamos a recibir partida doble, y que cuando se enteraran nuestros padres no iban a regañar al profesor, sino que nos regañaban y nos regañaban con la mano abierta. Ahora cualquiera toca a un niño, te denuncian, te puede denunciar hasta tu propio hijo, pero bueno, tenemos la confianza en el Señor, en que vamos a poderlos educar en nuestra casa. La enseñanza debe ser en casa, no tanto en la calle, ¿vale? Pero los niños a muy temprana edad saben lo que está bien y lo que está mal, saben cuáles son los límites que les ha puesto sus padres. Dice Proverbios 23:13, sí, dale unos buenos azotes y así lo librarás del sepulcro, lo librarás de la muerte. Un hijo bien educado, yo creo que
honra a sus padres, pero además es un niño que va a llevar bendición y equilibrio en su vida. Pero todos, el ser humano necesita límites. Hace como un año que yo estuve predicando y no sé, los que os acordaréis de, era un tigre blanco, era el último en su especie y era un cachorrito, y se utiliza para entender que el cachorrito a veces lo visitaba el veterinario, le ponía inyecciones y reaccionaba en contra, no quería los medicamentos. Y ese tigre blanco fue haciéndose grande y cada vez ya tuvieron que ir ampliando las rejas, ¿vale? Pero para que no se perdiera la especie, estaba encerrado, o sea, en unos cuantos kilómetros cuadrados estaba una valla para protegerlo de salir y herirse. Nuestros hijos los tenemos que proteger y nada mejor que protegerlos con la palabra de Dios. Nuestros hijos deben de ser nuestra prioridad, no la iglesia. Nuestros hijos son la prioridad. Así que eso lo tenemos que tener en cuenta y cuidar de nuestros hijos como se cuidaba a aquel tigre blanco y ponerle límites. ¿Hasta cuándo? Nuestros hijos lo tenían claro. Nuestros hijos sabían que hasta los 18 años venían a todos los cultos, les gustara o no. A partir de ahí podían venir o no venir. Era su propia decisión. Y tuvimos que experimentar, que vivir cómo nuestro hijo Israel se marchaba de casa y gracias a Dios que 10 años más tarde Dios lo trajo otra vez y cambió su corazón, tocó su vida y ahora está sirviendo bien al Señor. Proverbios 20:30 dice: los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. Esto es otra versión: los golpes y las heridas curan la maldad. Y yo quiero que tengamos claro que eso de los golpes y las heridas en la cultura judía se hacía de una forma muy controlada, ¿vale? Papá te ha dicho esto y la ley de Dios dice esto y papá te va a dar 2 azotes. Lo ponían encima de sus rodillas y le daban 1 o 2 azotes y eso era suficiente. O con una vara, pero lo que hacían eran reprenderlos, castigarlos, para que pudieran entender, pero no es cuestión de herir al niño, ¿vale? Dice que el castigo purifica el corazón. Efesios 6:4 dice, y esto es también para los padres que jugamos con los niños, que a veces nos revolcamos con ellos. Dice Efesios: y vosotros, padres, no provoquéis a vuestros hijos, y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Qué bueno poder tener hijos y aceptar nuestra responsabilidad. Paola y Brian, Dios os ha dado 2 hermosos niños para que los criéis en los caminos del Señor. Pero no olvidéis que necesitáis ser ejemplo para Mía. ¿Y tú cómo te llamas? Samuel. Para Samuel y para Mía. Me gustaría, antes de terminar, deciros que toda pareja, todo matrimonio, debe de tener 2 cualidades. Una, vivir el amor de Corintios, que está escrito en 1 Corintios 13. El amor debe ser indispensable. El perdón debe ser indispensable. Y la comunicación profunda, no cómo estás, buenas noches, sino una comunicación profunda. De vez en cuando preguntarle, Brian, a ella, ¿cómo te sientes, Paola? Y hablar también de esa, cómo vais a educar a vuestros hijos,
Pues los niños siempre, yo creo que pasan un escáner y saben quién es el débil, papá o mamá, y según qué va a acudir a uno o a otro. Bueno, eso puede ser un foco infeccioso donde os dañe un poquito la relación, pero es importante el diálogo, es importante que haya perdón en vuestras vidas, que no guardéis rencor escondido en vuestros corazones. ¿Vale? Y así que terminamos con 1 Corintios 13, del 4 al 7. 1 Corintios 13. El amor es, Paola y Brian, es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta. Una cosa muy importante, no ser egoístas, compartir la vida, compartir los cuidados de los niños. No se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Y por último, todo lo disculpa. Y me voy a quedar un poquito aquí. Todo lo disculpa. Eso es lo que hace el amor. Disculpar y no acusar. Todo lo cree. No hay celos porque crees en tu esposa, crees en tu marido. Todo lo espera. Hay esperanza, esperanza de futuro, esperanza de con respecto a los niños. O sea, vivimos en esperanza y todo lo soportamos, todo lo debemos soportar. Bien, pues ahora vamos a pasar los pastores de la congregación, vamos a orar por Mía y después por Paola y por Brian. ¿Vamos los pastores? ¿Venís para acá? ¿Os ponéis aquí? ¿Te la puedo coger? Bueno, y hasta aquí llega la proyección. Muchísimas gracias por haber estado ahí compartiendo desde las redes. Que Dios os bendiga y no os olvidéis de lo más importante. Tú vales mucho para Dios. Vamos a orar por poneros aquí. Nos ponemos todos de